Bueno, ya está con nosotros en el estudio de Infobae TV Eduardo Bussi, que es el presidente de la Federación Agraria. Gracias por estar con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes por la No invitación. lo veo muy electrónico, muy redes sociales y todo eso, me parece, ¿o sí? Facebook. Ah, hasta ahí. Twitter no, Twitter nada. todavía no. Nada. Soy antidiluviano. Está muy bien. No, más que yo va a ser muy difícil, o sea, pero acá me estoy acostumbrando. No, el Facebook tengo 6.000 seguidores. Epa, epa. 6.000 seguidores en el Facebook, ojo. No es poca cosa, ¿eh? No, claro. No es poca cosa. Este, Pensemos en lo que pasó hoy, otra vez. Si usted tuviera que definir la política de Moreno respecto de la producción básica agropecuaria, ¿qué diría? que es un cavernícola. Digo, solamente un cavernícola que usa métodos antidiluvianos, ha logrado que como resultado de sus políticas tengamos hoy escasez de trigo. A ver, vos sos santafesino, yo también. La primera exportación de trigo en la Argentina en 1884, Casilda. O sea que desde 1884 la Argentina produce más trigo que el que consume. Por lo tanto, vende excedentes desde hace 130 años. Se quedó sin vender excedentes, perdimos de abastecer el mercado brasilero, un mercado que abasteció a la Argentina históricamente, y llegamos al borde de que tengamos que traer trigo de afuera, con las consecuencias no solo para la balanza comercial argentina, sino para el bolsillo cotidiano de los argentinos. A ver, el pan a 25, 30 pesos es un desquicio. Hace un rato estaba mirando cómo fueron subiendo algunas cosas. El pan fue lo que más aumentó, 260% en términos de un año y pico. Digamos, ese es un mérito de las políticas de un señor que en lugar de permitir que haya producción y exportación de excedentes normalmente, como hubo siempre, en lugar de hacer eso, haya aplicado métodos de no permitir exportaciones, desalentar la siembra y en consecuencia el productor no está obligado a sembrar lo que no puede vender o lo que no le conviene vender posteriormente. Entonces, ¿qué hizo el productor? Sembró arveja, lenteja, garbanzo, cebada, avena, todas esas cosas que se siembran en la misma época que el trigo porque se podían comercializar. En consecuencia, menos siembra de trigo, mala cosecha, mal clima el año pasado y nos encontramos con este cuello de botella que en diciembre se va a resolver. Sí, en diciembre va a venir una cosecha nueva, va a haber trigo, tenemos ahí una perspectiva de normalidad. Pero en estos 60 días, de finales de octubre, noviembre, principio de diciembre, estamos con la situación agónica de que la Argentina del trigo, de la carne, del tango y de Maradona, digo, no... Quedó Maradona y el tango con toda la suerte. Claro. Claro, queda Maradona. Bueno, Maradona pobre, digo, si se cuida, Sí, ¿está bien? O sea que esos orgullos nacionales se han desbarajustado. El gobierno insiste que los molineros, que los productores esconden el trigo. No. A ver, cuando hay un bien escaso se transforma en un bien caro. ¿Tá? Hoy hay muy poca mercadería disponible, los pocos tipos que la tienen, que no son los pequeños productores, los medianos productores, quien pudo tener, se pudo estoquear y pudo vender, digamos, conservar su mercadería. Hoy se encuentra con que hay una demanda enorme para abastecer el consumo cotidiano, y entonces ese bien se ha ido haciendo, se hizo caro. Lo que está pasando es la más pura, digamos, de las formas de funcionamiento de un mercado. Cuando un bien hay demanda y el bien es caro, es escaso, se transforma en caro. El precio más alto, Esto es ABC. Ahora, pero al extremo de llegar a $750 la tonelada de trigo, que no lo vale en ninguna parte del planeta, ni en Alaska, que no tienen trigo, ni en el Polo Norte, qué sé yo. Digo, en ninguno de esos lugares, pagando los fletes, se pagaría un trigo de $750 la tonelada como se está pagando acá. ¿Por qué? Porque no hay. La otra lógica sería importar. Digo, a ver, aceptar. Se equivocaron, para ordenar el mercado se trae de afuera y se regula el mercado. Pero eso sería tan bochornoso, y más en un proceso preelectoral, que no lo quieren aceptar tampoco. Sin contar el sacar la divisa que hoy se está casi a cuentagota sosteniendo en el país. O sea, sería una complicación, ¿no? Pero además, para que tengamos que perder divisas, importando algo que desde hace 130 años, por eso me parece importante ilustrar esta fecha.
1884, primera exportación de trigo. A ver, la Argentina fue, en la Segunda Guerra Mundial, la Argentina, que se decía que aquel mito, ¿te acordás que estaban el Banco Central lleno de oro, Sí. que Perón recibió un país lleno de no sé qué? Y que pateaba los lingotes y que yo cuántas cosas más. Todo ese tipo de cosas. Era la consecuencia de un país abastecedor de granos en cantidad, digamos, a una Europa que tenía hambre. Es decir, desde siempre la Argentina fue exportador a, por ejemplo, los países asiáticos, a la zona de Turquía, Arabia, esa zona, a la zona de Egipto y principalmente al mercado brasilero. O sea, siempre nos sobró trigo y fuimos abastecedores de distintos mercados del mundo. Me quedo con algo más personal. Yo decía, Moreno es un cavernícola. ¿Alguna vez hablaste, tuviste la chance de hablar con él? 20 veces. Describímelo para aquellos que... A ver, nosotros tuvimos una relación normal con el kirchnerismo hasta el 2007. Con Néstor Kirchner, una relación donde había negociaciones, tensiones, acuerdos, avances parciales. Entonces un día fuimos a llevarle una propuesta de productores a consumidores. A ver, ¿por qué no hacemos mercados? Pues veíamos el proceso inflacionario, veíamos las distorsiones de precio del productor al consumidor desde hace mucho tiempo. Trabajábamos junto con las asociaciones de consumidores, a cuánto sale la harina, el tomate, la yerba, todo, digamos, de la finca, y a cuánto llega a los consumidores, sin todo el proceso inflacionario actual. Un día voy a verlo a Julio De Vido y digo, mirá, tenemos una cantidad de posibilidades de vincular productores y consumidores. Entonces dice, mira, esto es un tema para Guillermo Moreno, que todavía Julio De Vido era jefe de Guillermo Moreno en esa época, y me manda a hablar con Moreno. Entonces llegamos a hablar con Moreno y dice, mira, yo no necesito estas cuestiones. Vos tenés que ser proveedor de Carrefour, tenés que ser proveedor de los hipermercados, yo levanto el teléfono y vos le tenés que proveer a los hipermercados. No necesitamos crear ningún tipo de comercialización alternativa. Por lo tanto, nos estaba diciendo, sigan siendo rehenes Claro. de los grandes hipermercados y las personalidades, la personalidad de Guillermo Moreno que se describe es, digamos, es fidedigna tal como se la describe, un tipo avasallante, con esa personalidad muy particular, haciendo, inclusive proponiendo cosas. Una vez dice, vamos a hacer la Junta Argentina del Trigo. La Junta Argentina del Trigo dice, mira, todo el comercio lo hacen las empresas multinacionales y estas abastecen, dice, a los de trigo a los mercados y a los molineros locales. Digo, pero menudo favor le vas a hacer a Néstor Kirchner. Lo que estás haciendo es extranjerizar el comercio de trigo. Digo, les vas a dar a las empresas multinacionales uno de los elementos de soberanía que un país debe tener mucho cuidado cómo se maneja. O sea, ideas de esta hubo siempre, distorsiones fueron las consecuencias de todo lo que practicó y en definitiva una personalidad que en lugar de crear condiciones distintas de comercio, siempre terminó por acción u omisión favoreciendo a lo más grande. Digo, en eso hay que también hay que darse cuenta de una cosa, Luis. En el comercio de granos, los ganadores son las empresas multinacionales. En el comercio doméstico, los ganadores son 8 grandes empresas, digamos, de hipermercados. O sea que hay una lógica de beneficio a los sectores más concentrados y hay una lógica que nunca intentó desmontar los procesos de concentración. Y cuando alguna asociación de consumidores le molestó, inclusive la intervino, o la sancionó o la persiguió. Entonces es un personaje que es siniestro en sus prácticas y lamentablemente los métodos se miden por los resultados y los resultados de Guillermo Moreno es un fracaso detrás de otro, estimado. ¿Es así? Ahora, es interesante porque el discurso de este modelo es nacional y popular, favorecedor de los pequeños. Los han acusado a ustedes. Yo no lo digo porque fue en off, pero me acuerdo alguna vez un funcionario muy cercano a la Secretaría de Comercio me dijo, la Federación Agraria, haciendo alusión a que han sido la tradicional defensora desde el grito al corta de los pequeños y los medianos que tienen 50 hectáreas y demás, son como me dijo, como las vinchucas, porque tienen una enfermedad de la gente más pobre y se creen dueños de las vacas de la sociedad rural. Digamos, es rarísimo esto, ¿no? Eso es una aberración. Si el proceso de Néstor Kirchner, si esto fuera nacional, popular y progresista en serio, la mesa de enlace jamás hubiera existido.
¿Estamos? Nosotros nunca debimos haber sido amontonados con toda una cantidad de entidades con las que ideológicamente tenemos poco que ver. Pero al final, como el trato es igual para el pequeño productor, para el mediano productor y para el gran productor, en términos de que no hay política diferenciada, en términos de los niveles de agresividad, e inclusive con un ensañamiento adicional con la Federación Agraria, porque le disputamos el terreno del relato y los corremos por izquierda y le desenmascaramos, digamos, las políticas incoherentes que practican, con la Federación Agraria existe un especial ensañamiento. Sí, claramente, claramente. Mirado en retrospectiva, usted hablaba hasta el 2007, 125, aquel momento tan... ¿hay algún tipo de arrepentimiento? ¿Había que hacer eso o no había otra posibilidad? Es que en el 2008, nosotros vamos a verlo a Miguel Peirano, ministro de Economía de Néstor, el último, y le decimos, bueno, a ver, si van a tocar las retenciones, noviembre del 2007, ustedes pueden tocar retenciones porque el 4% de los productores maneja el 60% del volumen de soja. De vuelta. A ver, el 4% de los productores maneja el 60% del volumen, ¿está bien? Entonces, le pueden aumentar a esos y al 90 y pico por ciento, que tenemos que ver solo con el 40% del volumen, le podés bajar. Miguel Peirano, que es un muchacho sensato y honesto, por eso se termina yendo del gobierno de Néstor Kirchner, como se fue Alberto Fernández, como se fueron muchos, Labaña, y Daniel Arroyo y tantos otros. Miguel Peirano dice, lo que ustedes dicen es irrefutable. Dice, déjame hablar con Néstor. Néstor en los últimos días se estaba yendo, viene Cristina, le dejan las retenciones aumentadas, a todos por igual, y vamos a marzo del 2008, ahí a la vuelta, más aumento todavía y a todos por igual. O sea, no practican segmentación, no practican diferenciación, no identifican que hay un sujeto agrario que es el pequeño y el mediano de los grandes actores de la agricultura. Es el modelo de Benetton, que es el que ellos conocen en la Patagonia, y en consecuencia, como la agresión es al conjunto, la defensa es en conjunto. En conjunto. Para que haya un sádico... Entonces digo, no nos podemos arrepentir de eso, porque es un acto de sobrevivencia, Luis. Para que haya un sádico siempre tiene que haber un masoquista, digamos. El sádico se hace poderoso porque sabe que hay alguien que le teme. Sí, sí. Hay mucho temor, hay mucho, no quiero usar la palabra cobarde, pero hay mucho, ni la otra que también empieza con C, pero ha habido mucho que le temió a la estrategia y a los modos de Moreno o del Apriete. Sí, porque, a ver, o temores o, digamos, negocios, claramente, beneficios. Entonces decimos, bueno, no aguantamos este loco, pero hacemos unos negocios fenomenales. Si no, ¿cómo se justifica que las empresas exportadoras de grano que se han visto beneficiadas entre 6 y 7 mil millones de dólares adicionales por las cosechas de trigo y de maíz que han comercializado en los últimos 6 años, hayan hecho que todas esas empresas, digamos, hayan permanecido silenciosamente y además ninguna en ningún momento pensó en retirarse de la Argentina e ir a comercializar a otro lugar. Permanecieron, hicieron buenos negocios, esta es la realidad, y toleraron y soportaron los desplantes y algunas cuestiones de modos de Moreno, pero paralelamente a eso se vieron fuertemente beneficiadas. ¿Qué es lo que viene ahora? Digo, empecemos hacia el futuro. La crisis del trigo está acá, la bolsa en algunos lugares, hoy en Rosario se regalaba pan, en Mendoza se regalaba pan, sí, la bolsa 400. ¿Qué es lo que viene de ahora en más? Lo que viene en más es que sigue el mismo proceso inflacionario, por emisión, por todo el proceso que tienen, porque no se está exportando, porque hay un tipo de cambio retrasado, porque al no aumentar los volúmenes y los niveles de exportación, en consecuencia sigue habiendo escasez de ingresos de dólares, en consecuencia sigue la impresión para seguir manteniendo todo la fiesta, digamos, y toda esta parafernalia de subsidios y de recursos. Sigue una política que no expande la producción y la inversión. En consecuencia, en materia de alimentos, nos vamos a una carne que en un año y medio va a superar los 100 pesos, y no por la inflación, sino porque se están matando hembras, porque no se reconoce que hay crisis otra vez en la ganadería. Cuando se matan hembras, no quedan preñadas. Y cuando no quedan preñadas, dentro de un año y medio no están los terneros. O sea, vamos a otro aumento de las carnes, que por ahora ha sido un bien que en 3 años se estabilizó en el precio y aumentó el consumo de carnes, pero al matar hembras, en algún momento faltan los terneros. Entonces, al
al costo que ya tenemos de lo que vale el tomate, lo que vale el pan, lo que vale una cantidad de cosas, hay que agregarle una perspectiva de escasez de carne en cantidad para abastecer el consumo actual de los argentinos. Entonces digo, se está haciendo todo mal, pero lo más grave es que no se está convocando a escuchar. Nos estigmatizan, cada tanto acá se construye el enemigo, ahora es Uruguay otra vez, Bosnia, toda esta cuestión, alguna vez fue Mañeto, Clarín, qué sé yo, digo, ¿no? El campo, la iglesia, hasta que apareció el Papa Francisco, y el enemigo seguimos siendo los productores agropecuarios. ¿Para qué? Para aglutinar la jauría de los fanáticos propios. Entonces, hay que romper con eso y empezar a convocar con franqueza, con amplitud, no al club de amigos y bufones, que es lo que han convocado hasta ahora, un club de amigos y de bufones en algunos casos, sino con amplitud y se va a ver, reconozcamos que hay problemas, reconozcamos que la Argentina debe producir más cantidad de carne, más cantidad de trigo, más cantidad para los argentinos, en serio, y para las oportunidades que tenemos en el mundo. Eso es lo que habría que hacer. El campo está decidido a que si se reúne con el gobierno es las 4 entidades. Y bueno, eso sí, sí, necesariamente, porque es el mandato que tenemos de los productores. A ver, nosotros podemos tener una reunión parcial con Echegaray por el tema de los impuestos, o sea, una de las entidades, porque, qué sé yo, la cuestión del IVA, del impuesto a la ganancia, algunas cositas que tienen que ver con la FIP, o con alguna repartición. Pero si hablamos de ministros, si hablamos de la Presidenta de la Nación, en el supuesto que la Presidenta, después de la derrota que seguramente va a haber el domingo que viene, reconozca que hace falta una actitud de amplitud, eso tiene que ser con los temas de coincidencia de las 4 entidades. Si hoy hubiese un mano a mano de Eduardo Bussi con Cristina Kirchner, ¿qué te gustaría decirle? Que reconozcamos que hay un problema de pérdida de competitividad y que hay que trabajar sobre eso. Y te van a decir devaluador, te van a pedir que devalúes. No, vamos a resolver los costos, ¿está bien? Empecemos por resolver, decir, mira, si en el 2002, en tiempo de Duhalde, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, los ahorristas pegándole a los bancos, digo, una cosa caótica, 30 muertos, de esa época veníamos, las retenciones tuvieron un sentido porque había un tipo de cambio altamente competitivo y una crisis en el país, entonces había que bancarse las retenciones ahí. ¿Tá? Nosotros fuimos muy sensatos, dijimos, mira, en esta situación de emergencia hay que entender que las retenciones tienen un sentido. ¿Tá? Inclusive muchos productores no lo entendieron, pero nosotros fuimos en este sentido, de alguna manera, parte de entender que la crisis era muy grande y de la solución, el diálogo argentino, la iglesia, salir de esa crisis. Bueno, esas retenciones en aquel contexto tenían un sentido. Hoy, en este contexto, digamos, con este tipo de cambio, empecemos por resolver que las retenciones deben ser revisadas, que la presión impositiva tiene que ser revisada. Entonces, no hace falta devaluar para empezar a resolver el problema de competitividad. Hay que empezar a revisar esto, revisar la cuestión de fletes, de costos, el costo del combustible, el costo de logística, el costo de insumos, la presión impositiva. Digo, hay que entrar a recuperar competitividad por vía de revisar en cuánto, por distorsión de mercado y por exceso de presión impositiva, se está ahogando al aparato productivo. Contestar, y con esto nos despedimos, para la gente que te dice, por culpa de ustedes del campo, yo pago el pan a 20 mangos. La culpa es de que no hay producción de trigo suficiente. No se produce trigo suficiente porque en un momento se tenía el trigo, no se podía vender. El productor tenía el trigo, no podía vender. Si ofrecía el trigo, no lo compraban. ¿Por qué? Porque no se podía exportar, porque estaban frenadas las exportaciones. Entonces, se distorsionó tanto que se sembró menos trigo. Al haber menos trigo sembrado, terminamos pagando el pan, digamos, un bien escaso, poco trigo, menos harina, la harina vale cara y en consecuencia el pan termina siendo caro. Pero digo, no es culpa de los productores, es un señor que se llama Guillermo Moreno y que a mi gusto es un cavernícola. Gracias por haber venido, Eduardo, es muy amable. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo.